sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Debido a que en los últimos días hemos estado viendo ciertas situaciones que dejaron a los fans sorprendidos y confundidos por lo que pudieron ver y escuchar, preferí dejar ciertos videos de los últimos conciertos para poder analizarlos mejor y darles un mejor enfoque en un video que pretende explicar desde mi punto de vista lo que alcanzamos a notar, y aunque no estoy intentando cambiar sus perspectivas al respecto, sentí que debía hacer algo como esto, ya que las cosas que Taekook dijo e hizo, realmente nadie los pudo ignorar, siendo que han estado demasiado descarados uno con el otro. Por supuesto que esto no lo iba a dejar pasar. Además, aunque esto es una actualización rápida que ocurrió el 3 de junio, luego de las fotos grupales que nos subieron para celebrar el festa de ese año, lo extraño de ver cómo estaban sentados uno al lado del otro para una de las tantas fotos grupales y todavía parecer normales entre ellos. En realidad, en la foto oficial, Jungkook realmente no podía tener suficiente de ese espacio personal que le gustaba tomar, y tomando una enorme felicidad al permanecer cerca de él, porque justamente una de las cosas más extrañas que pudimos notar probablemente fue el hecho de que después terminaron uno encima del otro, con Jungkook acurrucándose en la cadera de Taehyun mientras este se extendía hacia Namjoon y Jin, siendo que la forma en la que Jungkook aprovechó el momento y se acomodó de la mejor manera para estar ahí, al punto de cerrar los ojos con felicidad y no mostrar ninguna incomodidad, probablemente es lo más extraño para mí, porque lejos de parecer que alguno de los dos tendría algún problema con dicha proximidad, ellos lo tomaron con tanta naturalidad como si no fuese algo extraño para ellos. Jungkook estaba amando esa foto y definitivamente su expresión volvía a decirlo todo mientras se acomodaba así, porque en la foto oficial realmente podrías decir que Jungkook amó estar ahí. Su sonrisa y la manera en la que sus ojos se cerraron mientras su codo estaba en una zona peligrosa no fue impedimento para que se sintiera así de bien y feliz, acomodado en la espalda de Taehyun y dejando un espacio a su lado porque le encantaba el espacio personal de Taehyun. Así que digas lo que digas, nunca podrás cambiar a Jungkook y su singular manera de hacernos saber lo mucho que ama estar con él. Y es que cuando Taehyun había llegado a un extremo del público y pretendía bailar parte de la coreografía de No More Dream, en un principio parecía bastante animado con eso, mientras aún no miraba fijamente hacia los carteles del público, pero cuando sus ojos pararon en uno en específico y pareció leer lo que contenía dicho cartel, curiosamente Taehyun quiso sonreír divertido, pero cuando comprendió lo que dicho mensaje decía, su apenas sonrisa automáticamente se borró y su rostro mantenía una incredulidad difícil de ignorar. A muchos fans les causó cierta gracia haber visto esta reacción demasiado evidente. Su sonrisa ni siquiera había salido completamente para cuando no pareció causarle cierta gracia al comprender lo que la fan quería, y cuando se mantuvo así como si algo no le hubiese caído bien, más tarde intentó seguir con el espectáculo como si nada hubiera pasado, señalando hacia el público y bailando en su propio lugar, mientras otra fan apuntaba hacia donde Taehyun parecía mirar, el cual era dicho cartel que la fan seguía sosteniendo completamente nervioso, porque cuando la cámara regresó a él, Taehyun dejó de bailar, dijo apenas algo de la canción en el micrófono y siguió apuntando hacia allá, y aunque muchos podrían decir cualquier cosa de este hecho, en realidad no pude ignorar lo sospechoso que había sido su reacción. Taehyun habría reído si no fuese por la petición, y siendo que no es algo que pueda explicar con claridad, les dejo esto a libre imaginación, ya que otro de los momentos que más difíciles me han parecido de explicar fue aquel en el que Taehyun y Jungkook se quedaron mirándose fijamente mientras Jungkook se tocaba alrededor de los labios. Lo curioso fue que Taehyun lo imitó casi al instante, como si hubiera notado que Jungkook intentaba comunicarle algo, o como si simplemente hubiera reaccionado de manera automática al gesto. Sin embargo, cuando Taehyun repitió la acción, Jungkook terminó riéndose con cierta timidez y comenzó a negar con la cabeza como si no supiera muy bien cómo responder a que le hubieran seguido el juego. Después Taehyun sacó la lengua y sonrió al ver la reacción de Jungkook, pero cuando Jungkook decidió alejarse un poco, Taehyun hizo exactamente lo mismo. Y así ambos dejaron un momento que terminó generando muchas preguntas entre quienes lo vieron, porque la secuencia de gestos resultó bastante peculiar. Muchas personas no lograban encontrar una explicación clara de por qué Jungkook se había tocado los labios de esa manera, y por qué había reaccionado con tanta timidez cuando Taehyun hizo el mismo gesto.
Jungkook pasó la mano por su labio inferior y alrededor de su boca mientras miraba fijamente a Taehyung, como si estuviera intentando transmitirle algo. Taehyung, por su parte, pareció entender que el gesto iba dirigido hacia él, porque asintió antes de llevar su propia mano hacia la boca de una forma muy similar. Esa reacción fue suficiente para que Jungkook se mostrara algo nervioso, pareciera decirle algo entre risas y negara ligeramente mientras ambos terminaban sonriendo. A simple vista podría parecer solo una broma entre ellos, algo espontáneo y divertido. Sin embargo, para muchas personas lo llamativo fue la intensidad con la que se miraban durante ese intercambio. Cada quien puede interpretarlo de manera distinta, pero lo que hizo que el momento llamara tanto la atención fue precisamente la combinación de las miradas, los gestos y la reacción inmediata que tuvieron el uno al otro. Y el hecho de que después de todo eso Taehyung terminara sacando la lengua de forma juguetona, como si estuviera bromeando sobre algo que ambos habían entendido en ese instante, solo hizo que el momento siguiera dando de qué hablar. Porque más allá de cualquier interpretación, lo que resultó difícil de ignorar fue la forma en la que se observaron durante esos segundos. La reacción nerviosa de Jungkook al ver que Taehyung había repetido exactamente su gesto terminó convirtiéndose en el detalle que más llamó la atención, dejando la sensación de que había ocurrido algo que solo ellos comprendieron por completo en ese momento. No es algo común que rodees a un simple amigo por los hombros para mirarlo y esperar que te toque la barbilla, como si fuera un gesto habitual entre ustedes, solo para quedarte observándolo fijamente como si nunca fuera suficiente. Y eso es precisamente lo que hizo Jungkook mientras seguía caminando junto a él. Su mirada terminó perdiéndose por completo en Taehyung mientras este cantaba, y es ahí cuando siempre me pregunto por qué algunas personas necesitan ver un beso para considerar algo real, cuando existe una tensión como esta, una que parece sentirse incluso sin necesidad de palabras, porque hasta donde yo sé, las amistades no suelen mirarse de la forma en que Jungkook lo hizo en ese momento, y cuando finalmente terminó mordiéndose el labio inferior, mientras observaba lo precioso que se veía Taehyung, completamente ajeno al efecto que estaba provocando en él, la escena se volvió todavía más difícil de ignorar. Jungkook no solo hizo ese gesto, sino que continuó mirándolo después, como si no pudiera apartar la vista. Y sinceramente no sé qué más habría pasado si se hubiera permitido actuar con total libertad, porque podrán existir miles de explicaciones diferentes, pero un gesto de contención como ese, morderse el labio con cierta fuerza y quedarse con una expresión tan extraña que parecía ir mucho más allá de algo meramente físico. Pero lo que realmente nos dejó sorprendidos fue aquel momento en el que Taehyung saludó a la cámara, lanzó un beso y luego señaló hacia atrás, como si supiera que Jungkook aparecería justo detrás de él. Y cuando eso ocurrió, Jungkook terminó empujándolo ligeramente para que se apresurara a salir, haciendo que ambos acabaran corriendo juntos mientras se reían y se dirigían hacia la salida. Sin embargo, lo más curioso sucedió después. Muchos de los fans que estaban cerca terminaron grabando uno de los momentos más comentados entre los Taekookers, ya que cuando ambos abandonaban el escenario, el micrófono de Jungkook aparentemente seguía encendido. Fue entonces cuando varias personas aseguraron haber escuchado algo que sonó como "Tete, te amo, mi tete", utilizando el apodo con el que suelen llamar a Taehyung y expresando abiertamente su cariño por él cuando ya estaban lejos del público. Por supuesto, algunas personas señalaron que probablemente estaba diciendo otra cosa o simplemente agradeciendo, pero si escuchas con atención, realmente parece pronunciar aquello que muchos asistentes al concierto afirmaron haber oído. La razón es que repite 2 veces tete, y para quienes lo interpretaron de esa manera, la frase resulta bastante clara. Y aunque no hablé de esto cuando salió en su momento, quería mencionarlo aquí porque siempre me ha parecido uno de esos episodios difíciles de explicar. Personalmente eso es lo que escucho, pero al final puedes oír el audio por ti mismo y sacar tus propias conclusiones. De todas formas, cuando el 1 de junio le pidieron a Jungkook a través de la caja de preguntas que recomendara una foto para usar como fondo de pantalla, terminó eligiendo una imagen de sí mismo en la que también podía verse a Taehyung al fondo. Eso llevó a muchos a preguntarse si había sido algo intencional o si simplemente no se había dado cuenta de que alguien más aparecía en la fotografía que decidió compartir. Después de todo, Jungkook podía haber escogido cualquiera de las muchas fotos que tiene, pero terminó eligiendo precisamente una en la que aparecían los dos. Además, durante aquel concierto, varios fans captaron el momento en que Taehyung estaba detrás cantando, mientras Jungkook permanecía frente al público, justo antes de que esa fotografía fuera tomada. Por eso para muchos la elección de esa imagen resulta bastante curiosa, y es que Jungkook rara vez logra ocultar por completo lo que siente o lo que desea, especialmente cuando sus acciones terminan hablando por él. También es imposible no recordar que meses antes, el 2 de febrero de 2026, Jungkook escribió que a partir de ese momento iba a vivir su vida a su manera y que esperara que lo apoyaran en ello.
Por eso para algunas personas sus palabras terminaron adquiriendo un significado especial cuando las relacionaron con otros momentos posteriores. Del mismo modo, sigue siendo difícil explicar lo que ocurrió en el aeropuerto cuando un reportero comentó que él y Taehyung parecían una pareja por llevar cubrebocas a juego. La reacción de ambos y especialmente la timidez con la que respondieron continúa siendo uno de esos momentos que muchos siguen analizando. Ver a Taehyung ponerse tan nervioso después de escuchar a Jungkook aceptar el comentario sin demasiados problemas e incluso comprobar rápidamente que había escuchado bien fue algo que llamó mucho la atención, porque la forma en que ambos reaccionaron en ese instante sigue siendo una de las cosas más reveladoras para mí, porque el hecho de que Jungkook respondiera a Corea en lugar de elegir entre dos ships que lo incluían, dejaba bastante claro que no iba a tomar partido abiertamente en algo que pudiera generar más críticas o conflictos entre los miembros. De hecho, al elegir el juego de palabras con Cook y escribir Hankook, que significa Corea del Sur, demostró una vez más que las personas pueden intentar encontrar mensajes ocultos en sus respuestas, pero eso no significa necesariamente que él esté tratando de transmitirlos. Si Jungkook decidió responder a un comentario donde le pedían elegir entre Jikook y Taekook, era lógico que lo hiciera de una forma muy propia de él, evitando escoger directamente y respondiendo con algo ingenioso que desviara la conversación sin crear más polémica. Esa clase de respuestas siempre ha sido bastante características de su manera de expresarse, porque me pareció un momento especialmente curioso. Al mismo tiempo me pareció una respuesta bastante acertada, ya que evitó alimentar discusiones innecesarias sobre algo que probablemente no le preocupa demasiado. Y siendo sinceros, tampoco debería quitarnos el sueño a nosotros si estamos tan seguros de aquello en lo que creemos. Basta con ver cómo Jungkook termina acercándose a él para chocar y crear una especie de tensión entre los dos, que Taehyung apenas pudo procesar cuando lo empujó, y si no fuera por el brazo que interpuso entre los dos, probablemente no podríamos imaginar hasta dónde llegaría Jungkook si no lo hubieran detenido. La forma en que sus caras se acercaron y cómo Jungkook siguió mirándolo con toda esa expresión deseosa, como si no pudiera dejar de ver a Taehyung sabiendo exactamente que lo hizo porque quiso. Estas son cosas que ya podrían revelar más de lo que sabemos, porque si eso no te parece lo suficientemente extraño, está aquel momento en el que Taehyung le tomó la ropa a Jungkook y lo acerca como si fueran a pelear de forma juguetona, aunque sus sonrisas terminan revelando que la situación era cualquier cosa menos un conflicto real. Body to Body terminó siendo la mejor forma de describir cómo acabaron pegados el uno al otro, sin mostrar ningún tipo de incomodidad mientras seguían riéndose y manteniéndose frente a frente. La cercanía entre ambos llamó especialmente la atención porque ninguno parecía tener prisa por apartarse. De hecho, no fue hasta que Jin intervino que terminaron separándose. Durante todo ese tiempo continuaron forcejeando de manera juguetona, completamente cómodos con la cercanía física, y más concentrados en divertirse que en preocuparse por cómo pudiera verse desde afuera. Y precisamente por eso sigue siendo uno de esos momentos tan difíciles de explicar para muchas personas. No parecía un simple juego cualquiera, porque el nivel de confianza y cercanía que mostraban terminó sorprendiendo a gran parte de quienes lo vieron. Es inevitable que algunos se detengan a analizar este tipo de lenguaje corporal, ya que refleja una comodidad mutua que no siempre resulta común de ver de forma tan natural frente a miles de personas. Además, incluso antes de que todo eso ocurriera, ya había detalles que llamaban la atención. Cuando Hobi decía "I need" y Taehyung completaba la frase mencionando a Jungkook antes de acercarse a él para comenzar aquel juego. El contexto hacía que toda la interacción resultara todavía más curiosa, y si todo esto no te parece lo suficientemente extraño, no sé qué más podría hacerlo, porque Taekook definitivamente ya no tiene nada que ocultar.